Bienvenidos a un programa más de Primer Plano. Vamos a abrir el fuego en esta ocasión con un tema de primera plana, lo del abogado Juan Collado, su aventura, sus aventuras. Como ustedes ya lo habrán notado, el personaje, bueno, pues estaba como parte central de la estructura legal, jurídica que defiende a los poderosos en este país, pero ahora está en la cárcel. Y resulta que este periódico español, que también tiene su publicación, su edición en México, tuvo acceso a unos papeles de la banca privada de Andorra. Y ahí se nos dice que Juan Collado abrió vía varias empresas, una docena, 2 docenas de empresas, una serie de cuentas que llegan a los alrededor de 90 millones de euros, ciento y tantos millones de dólares. Y que esa cuenta despertó las sospechas. Vaya que sí, pues no se necesitaba ser muy inteligente para que despertara las sospechas de los encargados del banco de blanqueo de dinero. Pero cuando estaban haciendo las investigaciones y estaban congelando las cuentas para profundizar, llegaron unos documentos de México, del gobierno mexicano, en el periodo final de Peña Nieto, diciendo que no había nada sospechoso, que dejaran correr, que liberaran esos millones de euros, de dólares, y cuando ya lo hacen, entonces a los de Andorra les llega la noticia de que Juan Collado ha sido detenido. Entonces están bastante molestos, pero eso no es lo importante. Lo importante es la capacidad de un personaje, y es lo que queremos discutir aquí, que está ligado a la élite del poder político en México y que es capaz de manejar eso. Él dice, y ya con esto termino, que sus honorarios durante varios años recibió honorarios muy altos. Estaba yo haciendo el cálculo. Esos honorarios implican que tenía, ya ahorita se me va la cifra exacta que había yo sacado, pero una cantidad de millones de pesos por honorarios al mes, a la quincena. Qué bien pagados están algunos. ¿Con quién trabajaba? Con los Emiratos Árabes, por que le pagaran eso. No, yo creo que es un despropósito. Fíjense, hemos pasado de los Panama Papers a los Andorra Papers, ¿no? Es el segundo misil que lanza, además lo lanzó el país también. Hace unos días una cuenta, es así un poquito más floja, del gobernador actual del Estado de México, 1.200.000 euros, que en primera instancia la negó del Mazo. Dijo, no, yo no tengo tal cuenta. Además dijo, no tengo tal cuenta en España. Y le dijeron, oiga, Andorra no es España, simplemente como elemento correctivo. Y después dijo, sí hay que efectivamente reconocer que fue un error. Esta es la segunda. O sea, yo creo que hay una mina ahí en esta banca privada de Andorra que está empezando como a surgir. Y al igual que hay toma 2 en el Banco Andorrano, toma 2 en España. La estructura política de este país defendió en España a Moreira y fue el mismo país el que dijo, o el que sacó todo el expediente diciendo, oiga, el poder del Estado mexicano chantajeando, presionando en este caso a su contraparte española para que no procedieran. Ciertamente lo de Collado llama muchísimo la atención, primera porque, bueno, pues es un individuo muy poderoso, no solo en el Poder Ejecutivo, tiene fama de tener ramificaciones en el Poder Judicial, que, bueno, pues decían que no se movía un expediente sin que se enterara Juan Collado. Debo reconocerle a la Fiscalía General de la República, la actual, que lo entambó sin que tuviera un amparo en el bolsillo, como sí lo tenía, por ejemplo, Romero de Champs. O sea, a veces no hay que subestimar la capacidad jurídica de los líderes sindicales corruptos, pueden ocurrírseles cosas que no se les ocurren a los abogados de postín. Pero en este caso está efectivamente en prisión y llama la atención que esto se haya dado de esa manera. España dirá, oiga, si las presiones del gobierno mexicano son para defender a corruptos, pues 120 millones
para hacer 120 millones de dólares, eran, ¿no? Dólares, 90 para hacer millones un de euros. personaje políticamente expuesto, que ahora es pues parte de lo que se acuerda en la legislación antilavado de dinero, pues les llamó la atención. Y si fuera un abogado que solamente fueran sus sus honorarios, pues no tendría ningún problema en tenerlo en el Banco Nacional de México, en Banorte o en cualquier otro banco nacional y pagar sus impuestos. Sí, un ángulo que quisiera tocar es el origen de todas estas investigaciones, porque tengo la impresión de que los medios tradicionales mexicanos están siendo rebasados por periódicos como El País, por ejemplo, que tiene una corresponsalía muy numerosa en México y que está constantemente sacando notas bastante bien investigadas, y también por organismos privados, porque si pensamos en las grandes revelaciones de los últimos años, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, Fundar, México Evalúa, el Instituto Mexicano de la Competitividad, periodistas de a pie, por todos lados vemos cómo organismos civiles, centros de investigación independientes, medios extranjeros, están sacando a la luz actos de represión, corrupción, fraudes, y los medios convencionales, si pienso en Universal, La Jornada, Proceso, Reforma, creo que todos escribimos en alguno de estos medios o hemos escrito, vemos cómo están más bien plantados en el periodismo declarativo, en el buscar la declaración de tal o cual personaje para poder ir construyendo la noticia del día, que es una forma más barata de hacer periodismo, es ir a preguntarle a los protagonistas qué piensa usted sobre esto y luego preguntar a los opositores qué le pareció lo que dijo fulano, y ahí viene la bola, sin que eso tenga el impacto que, por ejemplo, nos lleva hoy a comentar un reportaje de investigación de primer nivel. Porque rescatar de una banca andorrana, tener las fuentes para que les puedan dar toda esa información no es cualquier cosa. Esos abogados como Juan Collado, que los hay, de pronto los hemos identificado en varios años hacia atrás, que tienen una relación efectivamente muy cercana con la élite política y que juegan en todo caso a protegerlos, a cubrir, digamos, las posibles corruptelas en las que pueden incurrir esos miembros de la élite política, y ellos mismos pueden eventualmente también, como parte de esa estructura, involucrarse y sacar muchísimo dinero de esas operaciones, de esos operativos. Aquí la cuestión es que no debe extrañar, porque no creo que sorprenda a nadie, el hecho de que hubiera una gran corrupción que vincula a muchos personajes, que también en este caso vincula a uno de los abogados influyentes. La oferta y la propuesta que ha hecho López Obrador es el de limpiar todo ese cochinero y de instaurar mecanismos y procedimientos que impidan que más adelante vuelva a ocurrir. Aquí la oferta ha sido una cuestión más estructural y profunda. Es decir, no solamente que baje la corrupción en este gobierno, lo cual en principio sería de todas maneras muy bienvenido, pero que no sea algo fugaz, que no sea solo porque el presidente en turno no tiene mucha urgencia de ser corrupto, no está en favor de la corrupción, está en favor de limpiar la corrupción, pero si no queda algo sedimentado, más o menos sólido, pues en el próximo gobierno, ya sea que fuera de Morena, pero con otro personaje no tan comprometido con la austeridad, con la honestidad institucional pública, o de cualquier otro partido, pues podríamos volver a caer más o menos en esta dinámica. Aquí la cosa es hasta dónde se puede profundizar, y en ese sentido también hay cuestiones de cuidado en el procedimiento, porque muchas veces hemos visto, también incluso en gobiernos anteriores, de pronto cierta voluntad de combatir por lo menos algún personaje corrupto, ¿no? Alguno por aquí, otro por allá, pero cuando se presentan los procedimientos mal planteados, pues se escapan. Por ejemplo, decías lo de Romero de Champs, que traía su amparo. Bueno, pero es que también se anunció desde la unidad de vigilancia financiera. Inteligencia financiera. Que se estaba haciendo esa investigación, entonces estás de alguna manera avisando. Una filtración, sí. Es una filtración que pone sobre aviso a quien puedas estar investigando, y entonces sacan el amparo y entonces a ellos no los pueden tocar. Por lo pronto, en todo caso, entonces hay también un tema de la limpieza y el cuidado que se tiene que llevar a cabo en estos procedimientos
para que no se te vayan de las manos. Hay hay varios puntos rápidamente de lo que acaba de decir. Uno es que en un sistema como el que existía en México, estaban protegidos por razones políticas. Entonces, ¿para qué sirven estos abogados? ¿Para qué es un gran abogado si están protegidos por el poder político? Me da la impresión de que dentro de esta protección hay de vez en vez conflictos internos, y entonces es ahí donde prosperan este tipo de abogados especialistas que cobran muchísimo, y algunos millones deben de cobrar, y debe de ser cierto lo que dice Collado, de que, bueno, pues yo recibía por honorarios en tantos años 45 millones de dólares. Es posible, pero entonces la protección principal la da el poder político, nada más. Y solo sirven para dilucidar problemas internos, para los grandes de la pequeña élite que tiene el poder. Pero no había habido casos en que uno de estos grandes fuera el objetivo. Eran sus clientes, no ellos. Aquí es un doble, es a dos bandas. Son los clientes y son ellos. Estamos viendo, Lorenzo, Leonardo, José Antonio, creo, un fenómeno inédito que es el primer arrepentido de esa mafia corrupta de empresarios, abogados y políticos. Porque hasta ahora sabíamos de la corrupción y se hablaba de ellas, pero los protagonistas jamás declaraban ante una autoridad judicial. Ahora estamos a punto de que Emilio Lozoya, según uno de su abogado, Javier Coello Trejo, ponga en video una acusación, dice, directamente sobre el papel jugado por Luis Videgaray y Enrique Peña Nieto. Si lo hace, va a ser el primer, y uso el término arrepentido o pentito en el sentido de cuando la lealtad o la ley del silencio de la mafia se rompe y sale un alto miembro a acusar directamente para obtener algún beneficio. Me parece que Emilio Lozoya está a punto de convertirse en un testigo protegido que obtiene algún tipo de beneficio, porque en México se pueden dar beneficios. Dice, de acuerdo, pónganme unos cuantos años y yo denuncio a Luis Videgaray y Enrique Peña Nieto. Y en ese sentido, pues la Fiscalía está haciendo un buen trabajo, que hay que reconocerlo. Sí, detuvieron a la mamá, ¿no? de Lozoya en Alemania, lo cual también, sí van en serio. Pero el caso interesante del abogado es que publicó Darío Celis hace algunos meses que él pidió la intervención del exgobernador de Chiapas, ¿se acuerdan del Verde, que ahora es morenista y muy cercano a la coalición gobernante? La intervención para que le liberaran esas cuentas. Eso publicó Celis en su momento en el Excelsior. O sea, ya en esta administración traía ese dinero atorado, que le dijeron, oiga, pues ya se le acabó la protección en España y en Andorra, entonces ya no hay quien lo defienda, por tanto vamos a ver qué pasa. ¿Pero a quién te refieres? Perdón, no entiendo. Al exgobernador, sí, de Juan Collado, el exgobernador de Chiapas. Manuel Velasco. O sea, Juan Collado le pidió a Manuel Velasco ayuda para liberar efectivamente esos recursos. Entonces se ve que ya lo trae, pero subrayaría un punto, Juan Collado es el círculo más directo de Peña Nieto, o sea, más cerca no podrías estar pegando, ¿no? Y precisamente por eso, la tesis que tú señalas, es decir, a lo mejor Lozoya dice, denme el trato de testigo protegido y yo les doy información. Otra posibilidad es que él esté presionando, sabiendo que estaban vinculados Luis Videgaray y Peña Nieto en el asunto de Odebrecht, y que solo le está llegando a él, digamos, la acción penal, si supone o está dando por hecho que hay un pacto de impunidad. La forma de protegerse también es presionando hacia arriba, para en todo caso llevar a la propia Procuraduría a decir, si voy yo, van también los de arriba. Y si hay algún pacto de impunidad, estamos desde luego suponiendo que algo que podría ocurrir, entonces tendrían que romperlo para ser consecuentes con el caso. Bueno, se nos acabó el tiempo. Este segmento ya concluye. Espérenos unos minutos y volvemos con el segundo.
Aunque a primera vista parecería que los temas económicos y los de seguridad son los que más preocupan al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el frente externo no se queda atrás. En todos estos meses el asunto exterior ha ido pues de mal en peor. Tenemos por un lado un vecino del norte que ha oscilado entre pues la actitud absolutamente arbitraria, como aquello de sacarse aranceles, es decir, si no haces lo que yo digo, te pongo aranceles, que estaban absolutamente fuera de toda regla. Ahora tenemos digamos, Donald Trump, que fue ratificado por la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos para utilizar $2.500 millones en esta discusión que tenía de la emergencia nacional para edificar su muro. Yo no sé si va a edificar su muro o no, pero estoy seguro que de aquí a su reelección ese tema lo va a aprovechar al máximo. Él no quiere resolver en absoluto el tema de la seguridad en la frontera, él quiere seguirlo usando como un argumento político y ahora dirá, estoy legitimado por la Suprema Corte para defender a mi país. Y eso son muy malas noticias para México. Y luego en el frente sur, por eso decía que estamos a dos fuegos, tienes una América Central que se desangra, particularmente Honduras. Por cierto, el presidente de Honduras, que no goza de una buena reputación, estuvo en México y recibió efectivamente el paquete de ayuda que México ha dado a El Salvador y a Honduras, $30 millones para, digamos, que funcionen estos programas y reafirmar la tesis, los programas de Sembrando Vida y también atender a la juventud, que el gobierno de México sostiene, son importantes para reducir el tema de la migración. La verdad es que con un gobierno como el de Honduras, con el nivel de corrupción que tiene, y una Guatemala que va a elecciones, va a segunda vuelta en elecciones ahora en agosto, y que está dividida ahora porque Estados Unidos, por la vía de la presión, lo convirtió en tercer país seguro. Yo digo, compañeros, que hay que ver en Guatemala el ensayo general de lo que viene en México en 40 días. Cuando Estados Unidos diga, mira, pues quiero que seas tercer país seguro, para tener absolutamente todas las garantías de que no van a seguir, digamos, fluyendo las caravanas o el flujo centroamericano hacia los Estados Unidos. En suma, estamos a dos fuegos, las noticias que vienen del norte son malas y las del centro de América no son tranquilizadoras. Yo pondría una más que viene del norte, y es que Trump acaba de decirnos que la Organización Mundial de Comercio está quebrada, que es una organización pésima, que si por él fuera, desaparecería, y a lo mejor la desaparece, si existe esa posibilidad en muy poco tiempo. Y una de las cosas por las cuales está inconforme es porque países como Corea del Sur, Turquía, China y México, otra vez México, han estado aprovechándose de esa organización en contra de los intereses norteamericanos, porque son países que, según Trump, por los tweets y las declaraciones, somos parte ya de países ricos. En una ocasión, cuando nos metieron a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, nos metieron ya en el Club de los Ricos, pero ahí entramos por buenas razones, se suponía. Aquí, por las peores razones. Entonces, o cambian las reglas en 90 días. No somos los únicos a los que se les está dando 90 días, le gusta lo del 90. O cambian o van a ver, toda la organización se va a venir abajo. Otro frente abierto. Adelante. Bueno, es que estaba haciendo una serie de asociaciones porque teníamos 3 años como un boxeador al borde del knockout, o más bien nuestro gobierno estaba simplemente recibiendo golpe tras golpe, y estaba preguntándome si no estaríamos viendo el inicio de una reacción de parte del gobierno de López Obrador para empezar a ver si hay algunos instrumentos que México puede utilizar para revertir esa pinza, de la cual no tengo la menor duda, es un análisis correcto. Y menciono dos indicadores todavía muy incipientes. El primero, que durante la visita del secretario de Estado norteamericano, Pompeo, Marcelo Ebrard informó que ya había un acuerdo para meter el tema de las armas. Sí. Es la primera vez que pasa desde Calderón. Y a Calderón no le hicieron caso. No. Él hablaba, pero no hubo reciprocidad. Ahora sí, dicen, vamos a poner 5 proyectos pilotos en las principales ciudades fronterizas. Si logran utilizar y manejar bien ese instrumento, pues veremos
que ya hay al menos una capacidad de reacción. Y lo mismo diría en América Central. América Central estaba olvidada. Si ustedes recuerdan, la última gran iniciativa fue en 2014, cuando hubo una crisis de menores no acompañados, que Barack Obama habló por teléfono con Peña Nieto y Peña Nieto le concedió un programa para frenar a los migrantes, que consistió, la parte estrella fue subir la velocidad de la bestia, del tren, para evitar que se subieran los migrantes. Hasta ahí llegó. Ahora estamos viendo que se están acercando a los gobiernos centroamericanos, buenos, malos, peores, para tener un cierto grado de incidencia en Centroamérica. Si esto se va a consolidar o no, lo ignoro, pero vale la pena registrarlo porque ya al menos ese boxeador al borde del knockout, que era el gobierno mexicano, está empezando a dar señales de que sí puede bailar en torno a sus adversarios. Aunque seguramente mucho dependerá de si ese tipo de programas, el de Centroamérica, o incluso la cuestión de las armas, que realmente Estados Unidos se compromete y no sea solamente el dar algunas concesiones más bien retóricas o simbólicas, decir, bueno, a ver, yo te estoy exigiendo mucho, vamos a aceptar que se abran las mesas estas, por ejemplo, para la cuestión de las armas, sino que haya un compromiso real de modificar la relación que hay en el flujo de armas de Estados Unidos a México, o lo de Centroamérica, que ahí realmente Estados Unidos lo que tendría que ver es que esa conveniencia propia también, no es solamente que haga concesiones a otros gobiernos, de los que les está exigiendo mucho, sino que viera que efectivamente un desarrollo en Centroamérica y en el sur de México, digamos, contribuye efectivamente al propósito de Estados Unidos de detener el flujo migratorio, porque por más que México intente hacer y que algo estemos logrando, de todas maneras, si ese problema no haces algo más al respecto, pues va a seguir ahí el problema y eventualmente puede volver a reventar. Entonces, el chiste es que efectivamente el gobierno de Estados Unidos, en este caso el de Trump, realmente vincule esos programas con un interés propio, que no los vea solo como una concesión hacia afuera. Y en relación a algo rápido de lo del libre comercio, bueno, pues no extraña demasiado el hecho de que alguien que sea opuesto, como es Trump, al libre comercio, que adoptó una postura contraria al libre comercio, más tradicionalista, más nacionalista, pues ataque por todos los frentes posibles. Sí. Ese es desde luego un instrumento poderoso para intimidar a gobiernos rivales, ya no digamos México, sino otros de los países y de las potencias que le están compitiendo en libre comercio, como China, para decir, bueno, pues reventamos el esquema y a ver a cómo nos toca, sabiendo que Estados Unidos tiene una posición de fuerza en esa situación. Sí, como es un, digamos, gobierno muy antimultilateralista, tú dejas las cuentas, la hace para la OMC, la hace para la OTAN, decir, a ver cuánto pagan los otros, a ver cuánto está pagando México y yo pago más. Ese frente es absolutamente preocupante, pero hablando del dinero y de los intereses, cuando México anuncia que da 30 millones de dólares, que está muy bien, yo coincido plenamente, yo creo que es la apuesta correcta. El tema son los montos. Tú tienes 2.500 millones de los Estados Unidos para la frontera con nosotros y México da 30 millones. La Unión Europea está dando 7 millones para efectivamente el desarrollo en Centroamérica, con lo cual es una gota en un océano, no va a servir para absolutamente nada. El gesto político es importante, pero creo que lo que hay que tener en cuenta es que los Estados Unidos de Trump no quieren resolver el problema. A ellos lo que menos les interesa es decir, a ver, agarra ese dinero de la emergencia y llévatelo a América Central. Vamos a rehacer Honduras. No, ellos las caravanas le han sido totalmente funcionales a Trump. Mientras se mantenga, de ahí vienen los malos y nos están invadiendo y nos pueda tener a nosotros como taco al pastor, así dándole vueltas y viendo a ver qué nos saca en cada vuelta, pues él va a mantener eso. No veo absolutamente ningún incentivo político por un Trump que se quiere reelegir para decir, este estado de cosas es el mejor que hubiese soñado. Tienes toda la razón, sí. me permites, Lorenzo, pero sí. Volviendo al tema que planteaba, hasta hace unas semanas, hasta hace días, el gobierno de México no tenía ninguna carta que jugar a su favor. Totalmente de acuerdo contigo. O sea, de repente empieza a sacar un tema y Porfirio, que es el maestro de las frases mordientes, dice, cobrémosles aranceles a las armas. Vamos, saca el tema, que esa me parece puede ser un argumento poderosísimo desde México para decir, ustedes nos están invadiendo con sus armas
tienen que hacer algo. Por supuesto que la simetría va a seguir siendo la misma, pero el débil, eso hay una frase en un libro del creador de la Organización de Servicios Estratégicos, el libro se llama Un hombre llamado Caballo, de Williamson, que dice, la mejor arma de los países débiles es la inteligencia. La inteligencia en el sentido, no en el sentido de las sinapsis neuronales, sino el usar la información de que se dispone como instrumento de política pública y sin exagerar, por supuesto, el peso que pueda tener. Finalmente estamos viendo que Yo estoy totalmente la Secretaría de acuerdo está haciendo contigo. algo, vamos. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. La inteligencia también, la otra, es una También buena, ayuda. es una buena arma. La inteligencia tradicional. Aquí tenemos que aceptar, ese es el único punto que quiero hacer, que a Trump le conviene todo este desastre. Entre más desastre haya en el sistema internacional, mejor para él. Es el cadáver de las organizaciones como la Organización Mundial del Comercio. Naciones Unidas la quiere también acabar. Parece que un buitre se va a alimentar de los cadáveres de lo que alguna vez fue una idea para mantener más o menos la paz y la concordia en un sistema donde priva que el más fuerte es el que gana casi siempre, y México siempre apoyó la idea de los organismos internacionales, ¿no? Siempre estuvo en esa y ahora se lo están destruyendo esa defensa que tuvo. Es una pésima noticia para el mundo. No, además, bueno, creo que tenemos un Trump, hago este último apunte, porque supongo que el gobierno de la República ya tendrá su escenario. Traemos un Trump que avanza como tren blindado. Su economía está funcionando muy bien. O sea, da muy buenos datos. Liberó el impeachment y ha venido efectivamente arrinconando a todos aquellos que lo criticaron y dice, es que estos enemigos del pueblo y los medios independientes me traen fritos. Ahora la Suprema Corte le da la razón. Dice, pues mire, sí puede gastar sus 2.500 millones. Su director de inteligencia se va. Y el hombre sigue con su discurso diciéndole a los norteamericanos, a nosotros ya no nos van a ver más la cara, todos estos gorrones del sistema internacional que nos quitan nuestro dinero. Yo voy a defender al pueblo norteamericano. Si así se mantienen las cosas, el tipo se va a reelegir. Sí. Y entonces el gobierno de López Obrador va a tener ni más ni menos que una cohabitación de 6 años con ese señor, con lo cual pronostico que su capacidad de maniobra externa va a ser limitadísima. Es decir, es una tragedia para este país porque finalmente no hay elemento, digamos, constructivo sobre el cual tejer una nueva relación. No creo que cambie mucho, pero vamos a hacer una breve pausa, volvemos en un instante. Si uno creyera en brujerías, diría que Perisur le echó el mal de ojo a Arts Pedregal, al nuevo centro comercial. Primero se les cae la fachada, una fachada construida por el constructor incómodo, el señor Riobó. Y luego, hace unos días, matan a 2 personas y lo más extraordinario es que resulta que es una señora Esperanza, sicaria del cartel de Tláhuac o ligada al cartel de Tláhuac, a la que le pagan 5,000 pesos para ejecutar al equivalente israelí de James Bond. Vamos, increíble. Ya estoy seguro que saldrá toda la historia porque no acabo de entender cómo sorprendió a a 2 profesionales del crimen y pudo matarlos a los 2. Realmente no lo entiendo, pero vamos. Lo dejo a un lado porque a raíz de eso han estado saliendo una buena cantidad de informaciones y me quedo en 2. La primera, Gabriel Regino, que fue encargado de su procurador, subsecretario durante el gobierno de López Obrador en la capital, resulta que detuvo a uno de estos israelíes, a Johnny Ben, exagente del Mossad, entrenó en una máquina de matar, y lo detiene la policía capitalina porque le cuenta en el noticiario de Carmen Aristegui que el subdelegado del CISEN en la Ciudad de México le dice, deténlo tú, porque la AFI, la Agencia Federal de Investigaciones Federal, lo protege. En aquel año, 2005, encabezaba la AFI Genaro García Luna, que vuelve a aparecer
sin que se esclarezca cuál era su papel. El segundo comentario tiene que ver con el después, cuando se van López Obrador y Ebrard, Marcelo Ebrard, de jefes de gobierno que tuvieron razonablemente controlada la seguridad, y llega Mancera y desmonta todo el tinglado de seguridad que habían montado para controlarla, para evitar que el cerco sobre la capital tuviera éxito. Bueno, pues ahora viene este asesinato que vuelve a sacar el tema de la presencia del crimen organizado en la capital, y obligatoriamente vamos a tener que discutir lo que se hizo y dejó de hacer durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera, que empieza a ver cómo se le acerca la Procuraduría Capitalina porque hay una demanda, porque maquillaron, y esto es lo grave, el número de delitos cometidos en la capital. Nos engañaron durante el gobierno de Mancera, no supimos cuál era la gravedad, por tanto no pudo haber políticas para combatirlo. Todo esto sale porque una sicaria que cobró 5,000 pesos mata a el equivalente israelí de James Bond. ¿Qué les parece? Muy, muy, por supuesto, revelador. Yo eso de que vea sicarias, a mí me parece muy novedoso. O sea, siempre habían sido hombres, y el hecho de que una mujer lo haya hecho me parece una novedad, por lo menos en Ciudad de México no tenía detectado eso. Generalmente los sicarios son varones de cierta edad, pero en cualquier caso sí, la mujer era mesera, una mujer que trabajó efectivamente, según todos los datos que han venido recogiendo, restaurante Tláhuac, de ahí la reciclan y se convierte efectivamente en sicaria. Lo que llama muchísimo la atención, además de todo lo que ha revelado Regino, es la falta de control migratorio de este país. O sea, resulta que el tipo se va, primero lo llevaron al aeropuerto con lujo de, digamos, de escoltas y todo lo demás para que se fuera, regresa a México después de no sé cuánto tiempo con identidad falsa. Y el Instituto Nacional de Migración, el día que ocurre, se pide que nos expliquen cómo entró, el Suchi me refiero, sí. Y dice, es que son datos personales, no los puedo decir. O sea, lo mataron al tipo y entró con nombre falso, ¿dónde me sale con datos personales? O sea, el Instituto Nacional de Migración nunca se enteró de que regresaba ese individuo. Yo me pregunto el tipo de cooperación que tienen con Israel, digo que aquí también salta por todos los aires, o sea, supone que intercambian información sobre delincuentes peligrosos y terrorismo. Digo, uno supone que hay oficinas dedicadas a eso en los gobiernos, pero resulta que el gobierno de México nunca se enteró cuándo y cómo volvió a entrar este individuo. Entró por Cancún y dijeron algo tan incomprensible como que las computadoras de Cancún no se conectan con las computadoras de Ciudad de México, como si fuera otro país. El caso es que estaba tranquilamente comiendo en el chino de Arts Pedregal hasta que ocurre lo que describía con sorna mi compañero Sergio Aguayo. La entrada a este país, bueno, recuerdo la última vez que estuve de sabático en San Diego, pues entraba yo a Tijuana sin mayor problema. Podía haber entrado también un norteamericano, cualquiera. No hay control. La política es que no haya control, o al menos que no hubiera entonces. Pero vamos a preguntarnos también por qué, si se lo entregan a Israel, en la primera vez que lo detienen, ¿por qué vuelve a salir? ¿Por qué los israelitas lo volvieron a dejar libre? ¿Cuál es la relación entre él y la colonia israelí en México? Eso de haberlo traído para protegerse ellos. Esa protección especial con antiguos agentes de la Mossad, pues también nos dice bastantes cosas de nosotros, que ellos tienen su propia estructura y les falló esta vez porque hasta donde nos hemos enterado, este personaje vio que eran muy frágiles y entonces empezó a extorsionarlos. ¿Quién ordenó el asesinato? Eso todavía no lo sabemos. Tenemos derecho a preguntar, a exigir que se nos diga todo, para poder entender no nada más ese par de asesinatos, sino toda la estructura en la que está débilmente montada la seguridad mexicana. Otro punto es, en esos mismos días mataron a varias gentes en el Ajusco. 4. Ni quien se entere de que, ni sabemos sus nombres, si es Juan Gómez, etcétera, da lo mismo. Aquí nos interesó, sobre todo porque son extranjeros. Y de ahí empieza a salir, a jalar el hilo, y entonces que son especialistas, que es una máquina de matar. Y cuando se entera
de esta máquina de matar el señor Regino es porque una persona de la Embajada de Israel lo va a ver y a interrogar. Pero ¿por qué dejó que lo interrogaran no en español y no grabaron la interrogación? ¿Por qué la autoridad mexicana se hace a un lado y los deja ahí? Por lo menos grabar, supongo que no hay un policía en ese momento que sepa hebreo, pero sí podían haber grabado y entonces tener ese dato para ahora poder explicar mejor lo que está pasando. Pero ¿por qué dejan que policías de otros países o diplomáticos, en este caso de otros países, hagan esto? No es el primer caso. Tengo la impresión de que los agentes norteamericanos han hecho eso muchas veces, que los mexicanos se hacen a un lado y dejan que estos señores se encarguen de investigar lo que a ellos les interesa, no lo que a México le interesa. Yo creo que hay muchas preguntas ahí, muchas incógnitas que espero que se vayan esclareciendo, que se vayan despejando. Pero este asunto efectivamente ha sacado varios puntos ahí de falta de funcionamiento adecuado de nuestros aparatos de seguridad, lo de inmigración, decir, efectivamente una cosa es que a lo mejor en la frontera, y aún ahí tendría que haber cuidado, quiénes entran a este país, porque estamos pegados a Estados Unidos, tenemos problemas de seguridad fuertísimos. Hay ahora un problema de inmigración también, de personajes que puedan venir, terroristas, como se ha dicho, de otros países que tengan su mira en Estados Unidos y entran con la facilidad del mundo a México primero. Entonces, el hecho de que estos personajes en particular, con una, digamos, una trayectoria pues muy cuestionable, encargos también de seguridad, de espionaje, etcétera, que puede entrar tranquilamente sin que nadie se entere, sí, pues hay una falla muy fuerte de nuestro sistema de inmigración. Pero también lo que decías tú en relación con, se revela que nos mintieron durante el gobierno pasado, el de Mancera, y nos daban cifras que eran distintas en relación a los delitos cometidos aquí en la Ciudad de México. Entonces hay una mentira y una distorsión. Me parece que son cosas bastante graves. Es decir, le estás dando a la ciudadanía información falsa, probablemente deliberadamente falsa. Y eso yo lo quiero simplemente destacar, que eso aplica para todos los temas. Si tú no tienes información confiable, información fidedigna respecto de lo que está pasando en diferentes temas a nivel de gobierno capitalino y federal, ¿cómo puedes corregir? ¿Cómo puede la sociedad saber realmente qué es lo que está ocurriendo? ¿Cómo puedes elaborar políticas que corrijan precisamente lo que está sucediendo? Bueno, pues es un ejemplo de por qué sí hay que tener sistemas de información confiable. Sí. Yo no estoy seguro de que eso vuele demasiado. Presentaron la denuncia ante la Fiscalía General. Son 100 y pico los que trabajan en estadística y parece más un asunto de clasificación de los delitos. No le quito gravedad, pero yo creo que todos teníamos claro el deterioro en materia de seguridad que en la administración Mancera tuvimos. O sea, no hay manera de que eso se ocultara. Pero no solamente entró a este país sin que nadie lo viera, no, tenía documentos oficiales con otro nombre, es decir, entró con otra identidad, con lo cual tú puedes decir, este era un peligroso delincuente, no era terrorista, dices, bueno, bendito sea Dios, vaya tranquilidad, dices tú, es que es increíble que eso ocurra, con nombre falso obtuvo una documentación del Instituto Nacional de Migración y tenía licencia para trabajar en México, y nada más, digamos, como hipótesis, yo recuerdo la novela esta de Jorge Volpi, yo no había visto la figura de un sector de la comunidad israelí vinculada con el crimen organizado. Y en la novela criminal de Jorge Volpi, a propósito de lo de Florence Cassés, aparece un personaje ahí elusivo, que es como el centro de la novela, que controlaba algunos vínculos con el crimen organizado y que aparece languideciente en esa novela. Lo dejo ahí porque no sé más del caso. Sí, Lorenzo, hablas de la sorpresa porque son extranjeros. Yo creo que más que extranjeros fue el lugar y el hecho de que fuera exagente del Mossad. Me parece que eso es lo que ha sacudido la conciencia, porque si uno ve la imagen... Perdón, Sergio, nada más un segundo. En la primera vez que salió la noticia, no se sabía que eran agentes de la Mossad. Decían que era un crimen pasional. Que era un crimen pasional y se expandió rápidamente la burbuja. Pero en todo caso, ahí están los ingredientes para un libro extraordinario sobre las dos vidas paralelas. La tal Esperanza es el equivalente de Superbarrio
me refiero pasada de peso, sin ninguna condición física, y ¡pum!, se los truena. Que vaya nombre para Increíble. una sicaria, ¿no? Esperanza. Exactamente, y que se llame Esperanza. Regresamos. Surgió una iniciativa en el Congreso de Tabasco en relación con una ley que han venido llamando la Ley Garrote, porque tiene que ver con elevar las penas en relación con manifestaciones públicas que, en principio, toca desde luego el tema, siempre presente en México, lo hemos debatido varias veces, de hasta dónde y cómo y en qué condiciones aplicar la fuerza pública. Porque tenemos, me parece a mí, una percepción distorsionada desde hace varios años o décadas, en el sentido de que el uso de la fuerza pública bajo cualquier condición es represión. Y que entonces quien lo usa, los gobiernos que lo han utilizado a nivel federal o estatal, están incurriendo en represión al pueblo. Y que eso es desde luego inaceptable en una democracia y en un Estado de Derecho. Pero, pues si se queda uno ahí, entonces, ¿qué pasa con efectivamente manifestaciones o expresiones que pueden afectar derechos de terceros, que pueden incurrir incluso en violencia o en algún tipo de violencia? Y entonces, ¿qué pasó? No puedes aplicar la fuerza pública porque sería represión. Ahora, del otro lado, efectivamente hemos tenido también experiencias en las cuales se violan los derechos humanos y sí se puede hablar de actos de represión por parte de las fuerzas públicas. Hay un punto intermedio que es el que hay que estar buscando en cualquier democracia. Las democracias no es que renuncien al uso de la fuerza pública, es cómo lo van a hacer, que no haya esa desproporción de la que se habla a veces, de que abusaste más de la cuenta, ya tenías sometidos a los manifestantes o a quienes están violando la ley y violaste sus derechos humanos. Entonces aquí yo creo que lo que se está planteando con esto, en términos generales, es adecuada esta iniciativa, pero también el aspecto político es, mucha gente está sospechando que esto tiene que ver con Dos Bocas, porque Dos Bocas va a ser una obra en la que hay grupos locales que dicen no nos gusta por diferentes razones, están afectando o van a afectar el medio ambiente, o, en fin, hay grupos y comunidades que puedan estar en contra. Y que esto puede ser una forma para prevenir justamente acciones o manifestaciones que pudieran entorpecer eventualmente la obra. Entonces, aquí creo que hay un debate fuerte en relación con hasta dónde tiene que llegar esta ley, si se está extralimitando en la cuestión de los derechos políticos o los derechos humanos de quienes eventualmente se manifiesten, o si es correcta en términos de que cuando las manifestaciones ataquen derechos de terceros o afecten derechos de terceros, sí tiene que haber una aplicación de la ley pública. ¿Cómo va a ocurrir eso? Digo, en este país está prohibido que te violen las vías férreas y hace poco los maestros estaban violando en Michoacán y el presidente dijo, no me voy a salir de ese guión porque yo no voy a reprimir a nadie. Las autopistas, aquí las bloquearon los de la UAM, etcétera. Digo, en este país hemos tenido todo eso. Yo creo que alguien perdió la brújula en Tabasco, francamente. Igual que la primera ley que aprobó este Congreso morenista fue eximir de licitación todas las obras públicas y dijeron, es que hay que blindar la construcción de la refinería, ahora plantean esta barbaridad. Yo recuerdo que Jacob Polewski en algún momento me dijo, bueno, no entiendo para qué legislamos en ese sentido si tenemos la mayoría y el gobernador es nuestro. Es decir, tienen todas las capacidades políticas para llevar adelante las obras. ¿Que va a haber gente que se las quiera bloquear? Pues yo creo que es inevitable suponer esto, pero legislar para criminalizar la protesta, como decían ellos cuando eran oposición, sí desfonda, yo creo que éticamente a este gobierno, igual que desfonda al Congreso de Baja California, que no eran morenistas, como dijo el presidente, pero trabajaron para un gobernador morenista. Y a mí me encantaría, aquí dejo el comentario, que en vez de que el presidente esté peleando con el de la Coneval o con el Coneval, o que se esté peleando con Proceso y diciendo lo que hace el periodismo, las funciones arbitrales de un jefe de Estado que es la encarnación de la unidad nacional, es hacer llamados a la moderación en esos congresos, diciendo, señores, eso de estar ampliando su mandato no es buena idea y esto de estar tratando de criminalizar la protesta tampoco es buena idea. Las funciones arbitrales de un presidente de la República yo creo que son cruciales y en este caso creo que en Tabasco se les perdió la brújula. Pero también considero que eso de suponer ya de antemano se va a hacer Dos Bocas, va a haber protestas y por eso vino esto, la reelección disfrazada de Baja California. Es porque Andrés Manuel se quiere reelegir y aquí está aprobando el terreno, etcétera. Creo que en esa visión también hay una proyección más del crítico que de la realidad. No
Puede ser. No está claro. Tal capacidad tienen de prever que va a haber en Dos Bocas esto y van a poner en esta carretera y por eso esta ley. Estoy más bien de acuerdo con Leonardo. A alguien se le botó el seguro y se lanzó sobre esta línea siendo innecesario. Y sí, el presidente tiene el espacio suficiente en las mañaneras para dejar en claro tanto lo de Baja California, que lo deje clarito lo de Baja California, que no se meta, el Congreso es soberano y el Estado es soberano, etcétera, pero yo tengo esta opinión, lo ha hecho muchas veces, y en lo de Tabasco también, el que le ponga la ley garrote ya es una derrota, nada más por el puro nombre. No es solo, creo que en Tabasco perdieron la brújula, creo que el presidente ha perdido la brújula ética porque simplemente no se entiende cuáles son los criterios que utiliza para condenar a sectores. Por ejemplo, a la comunidad de académicos, mafiosos que viven, que hacen turismo de lujo, condena también o regaña a los medios de comunicación. Lo respeto mucho, pero proceso, no te estás portando bien. Reforma, eres fifí. Financial Times, tienes que pedirme perdón, etcétera, etcétera. Es decir, tiene muy claro a quién condena. Luego hay que ver a quién aplaude. Y ahí uno se sorprenda de repente que siente en la mesa a Ricardo Salinas Pliego, o se enoje porque Proceso saca un reportaje sobre la presunta implicación en una acción corrupta de las empresas de TV Azteca. Y luego la sorpresa mayor viene sobre los temas sobre los que guarda silencio o simplemente los batea o los evade. Es Tabasco, es Baja California y es Donald Trump. Por ejemplo, paz y amor. ¿Por qué paz y amor? Podría decir, no estoy de acuerdo, con todo respeto, pero usted se está equivocando. Un silencio sepulcral. Y en ese sentido, pues sí, francamente, yo siento que hay un buen número de sectores en Morena que andan en el descontrol, que las brújulas se las guardaron, si es que las brújulas que cargaron durante muchos años, indudable, de repente se las guardaron y no las sacan ni en defensa propia. Yo retomo lo que dice Lorenzo en el sentido de que una decisión que puede ser torpe o desafortunada se presta para empezar a especular y a vincular cuestiones como lo de Dos Bocas en este caso o la reelección en el caso de Baja California. Bueno, puede haber elementos que alimenten la sospecha. Por ejemplo, es casual el hecho que sea en Tabasco es que se dice, por Dos Bocas, si esto mismo hubiera ocurrido en otro estado, se estaría condenando probablemente la misma ley, pero decir, no tiene nada que ver con Dos Bocas, pero aquí es en Tabasco. En ese sentido, habría que preguntar, por ejemplo, cuando ahí en Tabasco también se modificó la Constitución para permitir que haya contratos designados, no por licitación, sino adjudicación directa, no tiene que ver con las obras que van a hacer ahí. La gente dice, pues yo creo que sí tiene que ver. Pero suponiendo que efectivamente el presidente no tiene nada que ver ni con la iniciativa de Baja California o con lo de Tabasco, por eso es que entonces el rechazo tiene que ser contundente. Entonces sí tiene que, y no nada más estarse dando vueltas, en lugar de decir, estamos absolutamente en contra de lo de Baja California, entonces prefiere, digamos, amortizar la crítica sobre la reelección firmando ante notario un compromiso de cumplir la Constitución, en este caso, o de no cambiar la Constitución. Y en lo de Dos Bocas también pareciera de pronto que hay una cierta evasiva para no condenar abiertamente, lo de Tabasco, pudiera estar o no relacionado con Dos Bocas, pero aquí está el vacío de la Secretaría de Gobernación, porque la Secretaría de Gobernación es la que justamente está para operar políticamente en relación con los estados, con los gobernadores. Oigan, ¿qué están haciendo ahí? Oigan, pues, esto va en contra. No solamente porque se trata del mismo partido del presidente, que eso también alimenta la sospecha. Si fuera del PAN o del PRI, se estaría condenando, pero no dirían es la vinculación directa
con el presidente porque no es de su partido. Pero ¿dónde está la Secretaría de Gobernación? Borrada en todos estos temas. No, perdón, está enredada, que no borrada, ¿eh? O sea, es muy diferente estar enredada. O sea, el subsecretario Encinas escribió un artículo potentísimo diciendo que lo de Baja California era literalmente traicionar la idea de democracia. Y el otro subsecretario defendió la idea con un argumento absolutamente peregrino que no estaba a la fecha en la boleta. La secretaria de Gobernación prefirió decir que ella opinaba como ministra en retiro y no como secretaria de Gobernación. Eso es una secretaría no borrada, enredada. Tú tienes 3 versiones diferentes en los 3 principales mandos, lo cual sí creo que es diferente. Tabasco acaba de ocurrir, démosles tiempo, ¿no? A ver si mañana el presidente lo toma. Sí, pero ya se había anunciado que esa iniciativa iba a surgir. O sea, no es la primera vez que tenemos noticia de esto. Y ahí es donde entonces entra la operación. Entonces, sí, estoy de acuerdo contigo. La Secretaría de Gobernación manda mensajes contradictorios, pero me refiero a que la secretaria, Olga Sánchez Cordero, parece que está absolutamente borrada porque no está haciendo la operación política que le correspondería. Pero se nos terminó el tiempo, los esperamos el próximo lunes aquí en Primer Plano.